Hola a todos y a todas, mi nombre es Cristian Ramírez, soy parte del equipo teológico de la Fundación. Estoy en el último semestre de la Tecnicatura en Teología del Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires y en este momento vamos a compartir el módulo de perspectiva bíblica de la prevención del abuso sexual infantil. Vamos a comenzar por algo muy simple y un poco empezar a ver qué es lo que habla Jesús de la niñez. Y para ver qué es lo que habla de Jesús de la niñez, primero vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de los encuentros del hombre con Dios y posteriormente de Dios hecho hombre, Cristo, con los niños. Cuando leemos la Biblia, ya partiendo en el Antiguo Testamento, vemos que cuando se encontraron los profetas con Dios, por ejemplo, Isaías, cuando se encontró con Dios, se le pidió que sus labios tenían que ser limpios. En otras palabras, se le santificó. Cuando Jeremías se encontró con Dios, también hubo un trato de parte de Dios hacia su vida. Y estos fueron sus temores, sus quejas. Cuando Gedeón se encontró con Dios, pasó básicamente lo mismo. Se le pidió que dejara sus temores y su excusa de lado y siguiera la voz de Dios. Cuando Pablo se encontró con Cristo, también pasó algo similar. Sus ojos tuvieron que ser limpiados y este hombre tuvo que ser nacido de nuevo para encontrarse con Dios verdaderamente. Pero cuando los niños se encontraron con Cristo, con el Dios hecho hombre, no se les pidió nada, sino que se los puso como ejemplo y se los mostró como poseedores del reino. Y eso es algo que se nos olvida muy a menudo, como los niños fueron ejemplificados y puestos en el centro de la discusión teológica, ya no marginados como habían sido desde el principio, sino que ahora puestos como ejemplo. Vamos a la materia. El abuso sexual infantil es algo que interrumpe la inocencia de los niños. Es algo que interrumpe el propósito de Dios y en tenerlos como imagen de Él en esta tierra. Y es algo que es complejo. O sea, todos nosotros, si es que tenemos experiencias con conocidos, vemos cómo estos sucesos afectan profundamente a la niña, a la niñez. Y queremos darle sustento bíblico a nuestra protección de ellos, porque son imagen de Dios, porque son poseedores del reino, porque son el centro de la ejemplificación de Cristo, de quienes eran los verdaderos portadores del reino de Dios. En esto es importante y vemos cómo hay un cambio de perspectiva. Y vamos a leer un poco en Marcos 10, del 13 al 16, dice así. Empezaron a llevarle los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendían a los que les llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Este es un cambio de perspectiva. Nosotros estamos acostumbrados a tener a los adultos como el centro de la predicación de Cristo y tener a los adultos como el centro de nuestra vida eclesiástica también. Pero Cristo lo que hace en este minuto es que pone a los niños al centro.
Ya no es el adulto el que está en primer lugar, sino que pone al niño como un ideal para el adulto. Es importante tener eso en cuenta. Es importante tener, y ahí empezamos a ver cuál es el valor de los niños para Dios. Jesús expone los derechos de los niños, los expone a participar, los pone en el centro, a ser protegidos, los abraza, dice, a ser amados, a ser protagonistas de su historia y a ser considerados portadores del reino. Es importante tener esto presente en nuestro cuidado de la infancia. Es importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque si entendemos que los niños son portadores del reino, que son imagen de Dios, los vamos a cuidar, no porque los niños sean más importantes que los adultos tampoco, sino porque tienen la misma importancia que ellos. Son hechos a imagen y semejanza de Dios y por ende tienen valor y son sujetos de salvación. No son un medio para alcanzar a los padres, sino que son sujetos de salvación. Es decir, son personas, no mini personas, sino que ya son personas que tienen los mismos derechos y el derecho esencial del cuidado y el derecho maravilloso de conocer a Dios y de conocer la salvación. Vamos a ver, y ustedes van a tener en su plataforma algunos documentos que van a reafirmar esto de mucho mejor forma que yo, obviamente, y van a poder ir complementando lo que yo hoy les estoy diciendo. También vamos a ver algo que es muy importante, que son los principios teológicos que podemos extraer de la niñez. Estos principios no los vamos a comentar todos, hay más que ustedes van a poder ver en su PowerPoint que tienen en internet, pero vamos a comentar lo que me parece más valioso en este minuto. El primero que nos muestra la niñez es la opción por lo pequeño. En un mundo que busca lo grande, el éxito, lo portentoso, Cristo nos muestra el valor por lo pequeño. Lucas nos afirma esto y lo podemos ver que dice así en Lucas 9:48, dice: y le dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Muchas veces nosotros nos pasa que nos confundimos en el exitismo, en que todo tiene que ser portentoso, que todo es grandioso, y efectivamente tenemos un Dios que es todo maravilloso, creador del cielo, la tierra, del universo, lo hizo de forma perfecta todo, pero también es el que nos enseña de la simpleza, y nos enseña en la simpleza con los niños. Y por eso dice: al que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cuando nosotros protegemos a un niño, estamos recibiendo también a nuestro Señor Jesús. No porque el niño sea Jesús, sino porque es una imagen de lo sencillo, de lo simple, de esa necesidad que tienen los niños de ser cuidados. Seguramente usted, si tiene hijos o tiene niños pequeños a su cuidado o conoce niños pequeños, puede darse cuenta que el niño no está pendiente de que quiere ser el más exitoso y quiere ganar más plata en su trabajo o cosas por el estilo, sino que él está confiado en usted, de que usted le va a proveer. Así nosotros también debemos estar confiados también en que Dios está haciendo cosas en medio nuestro. También otro principio teológico que podemos extraer
de la Biblia es en la imagen de los niños es la solidaridad por las personas más vulnerables. Debemos asumir nuestro rol como iglesia en la sociedad. Y nuestro rol como iglesia en la sociedad es eso, ir y predicar a toda criatura de que existe ese Dios maravilloso que los ama, que los espera y que los anhela profundamente. Y también el cuidado de los necesitados, ya no solo de una palabra espiritual, sino también de cosas físicas que necesitan. Un niño necesita el abrazo, el abrigo, el cuidado. De nada me serviría ir a predicarle a un niño en la calle si no atiendo su necesidad principal, que quizás en ese minuto el abrigo, es el alimento, el sustento. Así también nosotros debemos tener la conciencia de que Dios nos llama a atender a los más vulnerables. Dice así Mateo 5:13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que sea desechada y pisoteada. También dice el versículo 14 del mismo capítulo, dice: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Es importante tener esto presente porque, como dice un dicho, si eres sal, sal. Salir de nuestra comodidad, salir del status quo que es tan cómodo, que es tan, bueno, lo dice la palabra, está ahí todo parejito. Pero Dios no nos llama a ese estado, Dios nos llama a salir de la palabra de Dios. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ir y salir y hacer lo que Dios está haciendo en este minuto, que es que sigue salvando, sigue rescatando a hombres, a mujeres, a niños de los diferentes males que hay en este mundo. Y así nosotros entonces tenemos que hacerlo con los niños, en el sentido de protegerlos del abuso sexual. Otro de los principios que nos aporta la niñez en la teología bíblica es que nos aumenta la perspectiva acerca de Dios. Esto lo voy a explicar un poco. Muchas veces vemos a Dios como guerrero, como soldado, como grande, fuerte, como creador, como padre. Pero, y todas esas cosas son ciertas, son así, pero no es todo lo que es Dios. Dios es infinito, por ende podemos verlo también en otras áreas, podemos verlo así. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es importante entender que Cristo no llegó a la tierra así como ya el Salvador formado, sino que fue niño. Y como niño jugó, como niño rió, como niño lloró. De eso no nos habla mucho más la Biblia, más allá de un par de pasajes, pero sí podemos entender de que su infancia fue normal. Es así como nosotros también debemos procurar que la infancia de nuestros hijos y de todos los niños que están alrededor, sean lo más normales posible y
abuso en cualquiera de sus formas interrumpe esa normalidad. Dice otro de los puntos, y el último que vamos a ver es la debilidad como principio transformador. Esto es importante y lo vamos a leer en Lucas 18:16. Dice: pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Gálatas 4:6 dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Estos dos textos primero llama a los niños y los pone como ejemplo y cómo nosotros los adultos debiésemos ser, y siendo portadores del reino. Dice: los que son como ellos, como los niños, son los poseedores del reino. Y como es un niño, es dependiente, él está confiado en que su padre, su cuidador, le va a dar abrigo, le va a dar alimento, le va a dar el cariño que él necesita. No está estresado por qué es lo que va a comer mañana. Eso somos nosotros. Y entonces nos enseña a Cristo que al reconocer que los niños son los poseedores del reino, son ejemplos para nosotros en esa área, nosotros también debiésemos ser igual de confiados con nuestro Padre Celestial, quien está mucho más preocupado por nosotros que nosotros mismos de nuestro propio Hijo. Y el otro texto dice que el mismo Espíritu nos permite clamar a Padre. Eso nos invita a la cercanía con Dios, al cariño, el Abba, el papito, el cercano, el que te abraza. Es así lo que nos invita Dios a tener esa relación con Él. En esto mismo vemos la vulnerabilidad de la infancia. Dice: pero si alguien, en Mateo 18, en palabras de Jesús dice así, en el versículo 6 dice: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo. Esto nos muestra el cariño, el cuidado que tiene Dios de los niños, y cómo nosotros debiésemos tenerlo también. Tengamos esa cercanía hacia los niños. Si los niños se acercaban a jugar con Jesús y querían estar con Él, no era porque les tenía grandes palabras, que sí seguro había una palabra de salvación de por medio, pero también tenemos que ser conscientes de que los niños se acercan no a Jesús como el gran maestro, sino que se acercan a Él porque era una persona amable, porque quería jugar con ellos, porque quería estar con ellos. Dejamos esta pregunta ahí entre medio. ¿Qué tanto se acercan a nosotros los niños? Si de verdad se acercan a nosotros porque les gusta estar con nosotros, o somos nosotros los que lo andamos persiguiendo porque creemos que algo tenemos que enseñarles. Pero en realidad, cuando los vemos jugar, cuando los vemos ser felices, cuando los vemos en su dependencia y en su confianza, es que nosotros mucho más aprendemos que ellos mismos de nosotros mismos. Entonces, para ir concluyendo, Mateo 18:3 dice así: le aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos.
Eso ya lo habíamos dicho, volver a confiar, volver a tratar a los demás como criaturas de Dios, volver a tratar a nuestros hermanos en la fe como hermanos realmente, no como alguien lejano, sino como parte de mi familia. Somos hijos del mismo Padre. Y eso es tan fácil para los niños verlo cuando los vemos jugar con niños que no habían conocido anteriormente y después de 15 minutos estar juntos, están jugando, corriendo. Eso es lo que debiésemos llegar cada uno de nosotros, esa confianza, esa cercanía con otras personas. Entonces, los niños, y con esto quiero concluir ya, los niños hacen lo que ven hacer a sus padres. No es necesario que tú le des un gran sermón a un niño, él va a hacer y va a repetir lo que tú estás haciendo. Mi hija de 4 años le hace muchas cosas que yo nunca le dije que tenía que hacer, pero que me las vio a mí haciendo. Se pone al lado mío a leer sus libros de cuentos mientras yo leo mis libros también de cuentos. Cuando yo estudio, cuando estoy leyendo algo. Y yo nunca le enseñé que eso era bueno necesariamente, pero sí me vio haciéndolo. Y así como los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres, así nosotros debiésemos hacer lo que vemos hacer a Dios, a nuestro Padre Celestial. Dios sigue salvando, Dios sigue protegiendo al huérfano, a la viuda, al niño, a la niña. Dios sigue hablando y abrazando con amor a hombres y a mujeres que incluso para nuestros estándares de ético, de cristiano, no caen, pero Dios los sigue aceptando, sigue reconociéndolos, sigue bendiciéndolos. Así nosotros es lo que debemos hacer. Debemos seguir siendo cercanos a aquellos que están lejanos a Dios. Debemos seguir siendo amorosos con aquellos que no han recibido amor de otras personas. Debemos seguir cuidando a los niños y niñas que lo que necesitan es ese abrazo, es ese cuidado genuino, más allá de un juguete o algo por el estilo. Ellos necesitan que nosotros seamos esos agentes protectores. Y eso, espero que puedan interiorizarse mucho más en este tema y que les gusten mucho las lecturas que les dejamos, y Dios les bendiga.